Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos a un nuevo video de Nick Rider. Hoy voy a contarles sobre la AKT TT Dual Sport 200 modelo 2022, más conocida como TTS 200 o TTDS 200, una máquina hecha para cualquier terreno. Es la hermana menor de la TT Adventure 250. Sobre esta hermosura les voy a contar cuál es su precio actual, ficha técnica, lo bueno y lo malo que tiene esta moto. Recuerda suscribirte y darme un like si te gusta el video. Si no te gusta, comenta por qué para poderlo mejorar. Gracias. Su precio actual con documentos y lista para circular es de 8.400.000 pesos, unos 2.203 dólares aproximadamente. Cuenta con una garantía 2020, 20 meses o 20.000 kilómetros, lo que se cumpla primero. En su ficha técnica tenemos un potente motor de 197 centímetros cúbicos monocilíndrico de 4 tiempos o HC de 2 válvulas refrigerado por aire. Su potencia máxima es de 16.5 caballos de potencia a 8.500 revoluciones por minuto y tiene un torque máximo de 15.5 Nm a 6.500 revoluciones por minuto. Su relación de compresión es 9,2 a 1, lo que nos dice que podemos usar gasolina corriente. Todo esto es alimentado por un sistema de carburador, cuenta con encendido eléctrico y una caja de cambios de 6 velocidades. Para los detallistas, esta ficha técnica es compartida por la AKT TTR 200, ya que tienen el mismo motor. No es la misma moto, pero sí es el mismo motor. El sistema de frenos lo compone un disco lobulado con mordaza de 2 pistones adelante, montado sobre un rin de radios con goma de tamaño 90-90-19. Su freno trasero es de disco lobulado con mordaza de un solo pistón, montado sobre un rin de radios con goma de tamaño 110-90 rin 17. Ambas llantas son de la marca Metzeler y de referencia Sahara. Ambas llantas son Sellomatic y están ancladas a una suspensión telescópica hidráulica convencional adelante y monoshock en la parte de atrás. Su altura del asiento es de 92 centímetros y 25 centímetros desde su punto más bajo hasta el suelo, lo que le hace una moto bastante alta, muy difícil de golpear por debajo, perfecta para sortear cualquier obstáculo. Aún así no está muy bien de altura para personas bajitas. Sin embargo, si usted es de baja estatura, simplemente se hace a un lado y la pierna le va a quedar en el suelo. Su peso en seco es de 120 kilos, unos 135 kilos con líquidos incluidos. Su capacidad de combustible es de 12 litros o 3.1 galones. Su sistema de luces es halógeno en la farola o luz delantera, que además equipa luces diurnas. Las direccionales y el stop son en LED, siendo esta moto una moto de aventura hecha para salir por las carreteras destapadas, por trochas, por barriales, donde normalmente no hay alumbrado público. Hubiera sido genial que hubieran colocado una luz LED. Lo digo siempre en todos mis videos y lo seguiré diciendo. Cuenta con un tablero digital, en él nos muestra la información básica que ya conocemos como velocímetro, revoluciones por minuto, luces de giro, el neutro, odómetro, testigo de batería de gasolina baja y además a la izquierda incorpora un puerto USB para cargar nuestro celular o cualquier otro dispositivo. Entre sus comandos tenemos la luz de paso, altas, bajas, direccionales, la bocina, un puerto de carga con conexión vía USB incluido en el tablero, cortacorriente de emergencia y el botón de encendido eléctrico. Su asiento es de doble nivel, es amplio y cómodo para los dos ocupantes, ya no son como antes que en este estilo de motos eran unos asientos delgados, casi como un ladrillo.
Dentro de todo lo bueno que tiene esta moto, los puntos más destacables en mi opinión personal son: cuenta con un tablero completamente digital, sus luces direccionales y el stop son en LED, tiene un diseño musculoso y muy atractivo. Debo decir que se parece mucho a la TT Adventure 250, que es de por sí muy bacana, es muy bonita, parece una BMW pequeña. Tiene una silla bastante cómoda, es amplia y estoy muy seguro de que difícilmente se van a cansar en esta nave. Su peso es liviano, lo que la hace fácil de maniobrar, aunque usted sea de baja estatura, no habrá problemas porque la moto se le vaya, es una moto liviana y se puede maniobrar. Es un precio económico el que hay que pagar para obtener esta nave. Es una de las motos más económicas que se consiguen en el mercado de estas características y en ese cilindraje. Normalmente las motos de tipo enduro son más costosas que sus iguales sport, aunque tengan el mismo motor. Y siendo esta una 200, tiene un precio bastante accesible si lo comparamos con las demás 200 del mercado. Suspensión de largo recorrido, es suave en todo terreno. Por último, incluye un puerto USB junto al tablero para cargar celulares, cámaras, lo que necesite. Como ninguna moto es perfecta, los puntos negativos de esta, según mi opinión personal, son: su luz principal es halógena, ya como lo dije antes, es una moto de aventura para salir de la ciudad, para coger carreteras oscuras, trochas, pedregales, y hace falta una buena iluminación. Es una moto que al día de hoy acaba de ser renovada, es una moto nueva, viene de la TTR y debió haber incorporado la inyección electrónica, es una moto que aún se mueve con carburador. No tiene ABS, ya está muy de moda utilizar el ABS en la mayoría de motos de 200 centímetros cúbicos y debería ser obligación, aunque por ahora lo vamos a considerar como un atraso. Le falta potencia. Para hacer una moto de 200 centímetros cúbicos le falta bastante ficha técnica. Se comporta casi como una 160, se podría decir. Si todo lo anteriormente dicho no es ningún problema para usted y quiere comprarse una TT DS 200, adelante, la moto se ve genial y no por nada es de las más vendidas. No hay ninguna razón para yo decirle que no la compre por X o Y motivos. Ahora, si usted conoce más virtudes o defectos de esta TT DS 200, por favor póngalo en los comentarios. Si este video le ha gustado, apóyeme tocando el botón del like y suscribir, o de lo contrario cuénteme por qué no le gustó para mejorarlo. Esto ha sido Nick Rider y nos vemos en un próximo video.